Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los derechos humanos de los que hablamos son derechos garantizados por la Constitución de El Salvador. Y en ese sentido, el país está doblemente obligado, tanto por tratados internacionales como por la Constitución, a velar y cuidar esos derechos de las personas. Un Estado constitucional de derecho, democrático, como es el nuestro, es muy importante vigilar el cuidado que se tiene de los derechos humanos, vigilar también el descuido que se tiene de los derechos humanos y la violación directa de los derechos humanos de parte del Estado. Los derechos humanos son fundamentales para la armonía de los pueblos y garantizar su respeto es una de las principales labores que tienen todos los estados que viven en democracia. En El Salvador, el tema de los derechos humanos es el techo de vidrio que le ha cubierto desde la firma de los acuerdos de paz. La fragilidad de su respeto y de su baja popularidad ante los altos niveles de violencia que vive el país le convierte en uno de los retos más grandes que tiene el Estado salvadoreño, ya que tiene la obligación y el deber, en virtud del derecho internacional, de respetarlos, protegerlos y realizarlos. 2017 no fue un año fácil para la población víctima de violaciones a sus derechos humanos. No podemos decir que ha sido un buen año en temas de derechos humanos. Si bien es cierto, cuando nosotros estamos hablando en términos generales de derechos humanos, hay muchos, ¿verdad? Y por tanto hay muchas realidades y podemos caer en el error de estar pronunciándonos de una forma general. Lo que sí que hemos visto es que no ha habido una mejora con relación al año anterior. Desde un punto de vista, por ejemplo, del derecho a la vida, han aumentado el número de ejecuciones o presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, los casos que nosotros hemos recibido a nivel de IDUC han sido mucho mayores. A nivel de deuda histórica, a pesar de la resolución de la Sala de lo Constitucional de 2016, sigue sin haber una ley de justicia transicional, sigue sin haber procesos ya en una etapa casi final propiamente, o ya resoluciones, ¿verdad?, donde se reconoce este derecho a la verdad que tienen las víctimas. Por tanto, se está incumpliendo lo que estableció la Sala de lo Constitucional con la sentencia. La crisis del desplazamiento forzado, del desplazamiento interno, ¿verdad?, las familias que tienen que dejar sus casas por condiciones de la violencia, ha aumentado también y, por tanto, podemos decir que no estamos en una situación satisfactoria en cuanto a tema de derechos humanos. El derecho a la vida y libertad de movimiento. ¿Cómo se están vulnerando específicamente en ese derecho? Pues a través de malos tratos, a través de agresiones físicas, amenazas, intimidaciones. Incluso recientemente, desde hace un par de años, hemos identificado un incremento en los casos de tortura. Es decir, de casos incluso que no son solo torturas que ocurren dentro de Bartolinas o de centros penales, es decir, de espacios cerrados, donde la institución tiene completo poder de ejercicio sobre la persona, sino también incluso en espacios públicos, como parques, calles, donde hemos identificado algunas denuncias de jóvenes que han sido torturados por agentes de la Policía Nacional Civil o de militares. No es, digamos, el elemento más frecuente, sino más bien los malos tratos, los golpes, los empujones, algún tipo de agresión física leve, que no llega a lesiones, y sobre todo también las amenazas a la vida, que entra dentro de este concepto de integridad física o integridad personal. La violencia que ha habido en El Salvador en los últimos años, con un índice de homicidios que han sobrepasado los promedios mundiales,
ha generado que la gente esté en una situación bastante difícil en cuanto, sobre todo, el respeto al derecho a la vida, a la integridad física. El tema se une con desapariciones, que es una cifra bastante considerable de personas desaparecidas, que hace recordar un poco la figura de la desaparición forzada durante el conflicto armado. Con 3.962 homicidios ocurridos en el año 2017 y una población aproximada de 6.5 millones de personas, da una proporción de homicidios anuales cercana a 60 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes. Uno de los temas que más preocupa a sectores de la sociedad civil que velan por el respeto de los derechos humanos de la población es el desplazamiento forzado, el cual viola el derecho a la libre circulación y a la paz de las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares por causa de la violencia. A diciembre de 2017, el Estado salvadoreño no reconoce esta situación, a pesar de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos le recomendó brindar atención a las víctimas de este fenómeno. Si yo no reconozco que hay un problema de desplazamiento, no adopto ninguna política, no incluyo en el presupuesto prioridades para atender a la población, entonces es un fenómeno que se evidencia en esa falta de reconocimiento oficial del Estado. Nosotros esperamos que ese reconocimiento vaya mermando en el Estado. Hay algunos indicios que el Estado está comenzando, el gobierno salvadoreño ha estado por lo menos comenzando a visibilizar, no le llama desplazamiento, pero sí el tema de movilidad humana. Pero hasta la fecha, digamos, falta un programa integral. Las víctimas necesitan una atención integral humanitaria, psicológica, jurídica. Después de la crisis de niños y niñas migrantes no acompañados que ocurrió en 2014, vamos viendo cómo se va enfocando, digamos, la luz hacia qué está provocando esta migración tan fuerte. Y si realmente siguen siendo los mismos problemas de siempre los que están expulsando a la población de los países empobrecidos de Centroamérica. Y lo que se identifica es que la violencia está teniendo cada vez mayor impacto en la gente. Sí creo que también es importante en ese marco no solo responder a una agenda internacional, ¿verdad? Y que ahora pareciera de que el nuevo descubrimiento es el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado ha existido durante décadas, durante años en el país. Y si queremos centrarnos luego de los acuerdos de paz como una época determinada, ha existido durante todos estos años. Hay escasamente un programa de protección de víctimas y testigos que está muy orientado a colaboradores con la justicia, pero la mayoría son pandilleros porque son los testigos criteriados. Y las familias que son víctimas de violencia quedan descubiertas porque el programa no tiene recursos para abarcar una protección integral. Entonces digamos que el Estado ha omitido la adopción tanto de marcos legales, de programas, una institucionalidad fuerte que permita proteger a las víctimas, a pesar de que si nosotros vemos como problema, realmente El Salvador está produciendo víctimas diariamente y debería ser como una prioridad en las políticas estatales la protección de esas víctimas. Según el informe presentado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, en febrero de 2018, es preocupante la pasividad del Estado, que a pesar de reconocer los datos que han registrado organizaciones de la sociedad civil, continúan menospreciando la gravedad de la situación, sin establecer estrategias o rutas de atención y protección duraderas, así como políticas y programas específicos de atención a las víctimas del desplazamiento forzado. Las oficinas locales de atención a víctimas, OLAV, que existen en algunas localidades, generalmente no cuentan con el personal profesional capacitado para brindar la ayuda integral que se comprometieron a dar, que incluye atención legal y psicológica para las víctimas. En 2017, el IDUCA atendió 260 casos de desplazamiento forzado, de los cuales apoyaron 53, que significó ayudar a 216 personas.
El informe de desplazamiento forzado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos retoma investigaciones que muestran un estimado de 200.000 personas desplazadas a causa de la violencia. La situación en nuestro país es compleja y yo creo el reconocimiento para el Estado, el hacer el combate a la delincuencia de una forma frontal. Creo que eso nosotros lo hemos apoyado precisamente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía en nuestro país. Y por eso es que yo en un principio, cuando fui electa en 2016, apoyé las medidas extraordinarias también y también en el año pasado cuando fueron prorrogadas. Medidas extraordinarias que violan los derechos humanos. En noviembre de 2017, El Salvador tuvo la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, quien en su informe reconoció la difícil situación de violencia que vive el país y del esfuerzo que hace el Estado para erradicarla, pero también hizo referencia a la existencia de asesinatos extrajudiciales y que las medidas extraordinarias de seguridad significan una violación a los derechos humanos. En la misma línea, la relatora especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, visitó El Salvador y respaldó el informe del Alto Comisionado pidiendo el cese de estas medidas extraordinarias de seguridad. Entre 2014 y la mitad del año 2017 hubo 1.607 enfrentamientos entre la policía y las pandillas, según datos de la propia policía. Es decir, estos son datos oficiales. Bueno, entonces, en estos 1.600 enfrentamientos hubo 1.325 pandilleros muertos y 45 policías muertos. También 39 civiles, que entiendo que es gente que pasaba por ahí en medio de los enfrentamientos, etc. Pero la relación de muertes entre policías y pandilleros es 29 pandilleros por cada un policía muerto. Esto desde 2014 hasta el presente. Evidentemente, en enfrentamientos no es normal que haya 29 de un lado y uno de otro, ¿verdad? Es normal que haya en torno a 4 o 5 de diferencia entre policías y delincuentes, porque la policía está mejor preparada, etc. Pero cuando hay 29 y algunos años y en alguna serie de enfrentamientos ha habido más, en los cuadros lo podrán ver, es evidente que ahí hay abuso de la fuerza y un abuso de la fuerza que lleva a ejecuciones extrajudiciales. Aparte de las ejecuciones extrajudiciales que ya no entran dentro de los enfrentamientos, que también las hay, ¿verdad? Es decir, a finales de diciembre la Procuraduría de los Derechos Humanos tenía registradas para investigar 40 acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. De manera que puede uno decir no todas eran ciertas, puede uno pensar así, pero evidentemente 40 acusaciones son muchas, ¿me entienden? He pedido de manera enérgica la investigación de los hechos atroces que se han cometido lamentablemente en nuestro país y de algunos casos que hemos tenido y que nosotros hemos verificado, y yo en mi periodo he firmado casos de ejecuciones extralegales. Por otra parte, es importante el combate a la delincuencia, al crimen organizado, y la policía, y ahora temporalmente que está apoyando la Fuerza Armada en materia de seguridad, es precisamente para que garantizar a la población, a la ciudadanía, la tranquilidad y la seguridad. La relatora lo que hace es, en buena parte, es respaldar y reforzar las declaraciones ya dadas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas. Claro, no va a decir algo distinto, o sea, está, digamos, dentro de la línea y visión que Naciones Unidas está teniendo en este momento de El Salvador. Como ella bien lo mencionó, ella reconoce algunos avances en temas de seguridad por parte del Estado. Habló del programa Yo Cambio, habló de Jóvenes con Todo, habló del Plan El Salvador Seguro y felicitó al Estado por estas políticas. Sin embargo, también fue muy directa y muy fuerte al decir que habían medidas que estaban violentando de manera sistemática los derechos humanos de la población, sobre todo al hablar de la población privada de libertad. El problema de derechos humanos y otras situaciones como la atención en salud tampoco hay que pasarlas por alto, en ningún momento. Por esa misma razón,
tanto a la señora relatora como a los señores diputados en esta oportunidad, les hemos explicado en detalle qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para fortalecer estos aspectos. En ningún momento estamos quitándole importancia o gravedad al asunto. Sin embargo, el actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén insiste en conservar su política represiva contra el crimen a través de las medidas extraordinarias al sugerir su continuidad, tal como lo expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Bueno, lo que hemos hecho esta mañana es reiterar ante los señores diputados de la Comisión de Seguridad Pública nuestra petición de que se prorroguen cuanto antes las medidas extraordinarias contenidas en el decreto 321. Les hemos reiterado las razones por las cuales consideramos razonable y necesario contar con un periodo más, fundamentalmente basado en que hay proyectos importantísimos de infraestructura, de tecnología, de sistemas que no han sido finalizados todavía y que abril de este año no habremos finalizado. Lo que está pasando con las medidas es que por atender una situación particular se han extralimitado con las medidas, incluso llegando a restricciones al derecho a la defensa, porque no permiten libremente a los imputados reunirse con sus defensores, no permiten el ingreso a centros penales, por lo tanto no se conoce la situación de cumplimiento de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. Hay una crisis de violencia, hay gente que no se puede desplazar libremente por el territorio, hay gente que tiene una hora determinada para llegar a sus comunidades, hay gente que ha visto cómo han matado al vecino a la par, algún familiar, sin ningún tipo de justificación. Han visto también que no ha habido una respuesta efectiva por parte del Estado. El Estado en muchas ocasiones no tiene el control de los territorios, ¿no? Y por tanto creen que el tomarse la justicia por su mano, esta política de exterminar, si se me permite la expresión, poco extrema, pero en algunos casos puede ser real, es la solución. Y como bien indicaba la relatora de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, ninguna medida populista puede terminar con este problema. Y lo que tampoco es posible es que el Estado se sitúe al margen de la ley para intentar combatir estas organizaciones que están actuando al margen de la ley. Esta situación de alta criminalidad que vive el país no es la única que violenta los derechos humanos de los salvadoreños. Según el informe del IDUCA, El Salvador continúa teniendo deficiencias en sus sistemas públicos de educación, salud y pensiones, al igual que se sigue violentando los derechos de la mujer y de la población LGBTI. Además, también los grupos LGTBI están totalmente descuidados, digamos, es una minoría, pero, por ejemplo, entre 2015 y 2017, la Fiscalía habla de 132 denuncias. De esas 132 denuncias, solo 5 han sido judicializadas. De esas 132, más de 30 son homicidios. Es decir, bueno, de 132 denuncias, solo llegar a judicializarse 5, quiere decir que no hay interés en proteger a un sector de la ciudadanía. Ahora el tema de aborto, el tema del matrimonio igualitario, son temas que se están sacando nuevamente a la palestra pública como una intención de recuperar ese voto conservador y esa lógica tradicionalista y fundamentalista de la sociedad que quiere mantener el status quo de las mujeres tienen que obedecer y los hombres mandan. En ese sentido, o sea, aunque han habido buenos avances en términos de normativa, de políticas generadas en función de proteger a las mujeres ante hechos de violencia o buscar mecanismos de igualdad, de participación y de acceso a distintos derechos, sigue habiendo una fuerte cultura patriarcal, machista, que está imposibilitando el desarrollo pleno de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. El Salvador es un país cuya población vive en situación de vulnerabilidad de sus derechos humanos y que también debe de poner de su parte para reducir los índices de violencia que posee. Según informe del IDUCA, los accidentes de tránsito también son otro problema para el país, ya que en 2017 se registraron 1.245 fallecidos en percances viales.
29 más que en 2016. Un problema que, según el IDUCA, podría solucionarse más fácilmente que los conflictos generados por los grupos delincuenciales. En sus recomendaciones, invita al Estado a realizar evaluaciones anuales conjuntamente con la sociedad civil para tener un mejor panorama de la situación que vive El Salvador y de esta manera cumplir adecuadamente con su obligación de velar, asegurar y proteger los derechos humanos de las y los salvadoreños.